Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la cátedra de Introducción a la Problemática Histórica. Mi nombre es Pablo Torres, soy jefe de trabajos prácticos de esta cátedra. Hace muchos años que participo de este espacio, cuando era estudiante, primero como ayudante alumno de honorem y después de recibido algunos años tuve la oportunidad de concursar y mediante un concurso sumarme a trabajar con mis compañeras Adriana Pons y Marisa Armida, que desde hace años están al frente de esta cátedra. En primer lugar, esta situación tan extraordinaria que estamos atravesando para nosotros implica un gran aprendizaje, un proceso de construcción junto a ustedes frente a una cuestión totalmente novedosa. Sin embargo, hay algo que queremos decir, que más allá de todas las instancias que podamos desarrollar y las metodologías que podamos generar para afrontar esta situación tan extraordinaria, nosotros creemos que el trabajo en el aula, el trabajo presencial, el trabajo junto a todos ustedes es fundamental. Y que de alguna manera ese trabajo colectivo, esa reflexión colectiva, esa discusión dentro del aula, hace esa calidad que ha caracterizado durante años a nuestra universidad pública y que creo que la ha diferenciado de otras formas de aprendizaje y de conocimiento que se ofrecen dentro de nuestras sociedades. Hoy nos toca el texto de Raúl García Orza, Método científico y poder político, el pensamiento del siglo XVII. Este texto, desde el mismo título, nos da una idea de lo que quiere indagar este autor, que como un ejercicio que tendríamos que hacer desde un primer año es preguntarnos quién es Raúl García Orza, qué otras cosas escribió, qué otras cosas pensó y que nos va a servir para de alguna manera hacernos una idea, un paneo general de lo que estamos pensando. García Orza intenta pensar esta diada entre poder político y método científico, que es uno de los grandes tópicos que permite pensar la modernidad. Pero además también esto nos sirve para pensar a la ciencia en el marco de su historicidad. ¿Qué quiere decir esto? No desencajar, correr a la ciencia y al pensamiento científico del marco político, social, económico y cultural que le dio razón de ser y que nos permite entenderla en el marco de una sociedad y no como algo totalmente por fuera de la dinámica social. En ese marco, fíjense cómo está organizado el texto. Raúl García Orza trabaja planos, lo económico, lo político, lo relativo al pensamiento. En lo económico hay un dato fundamental que a él le llama la atención, es cómo la nobleza es de alguna manera el paso del modo de producción feudal, basado en una economía semicerrada, eminentemente agraria, donde de manera esquemática los señores feudales y los campesinos, siervos de las glebas, son los actores fundamentales, a una economía capitalista. En este sentido hay un dato fundamental, que es la pérdida de la posesión de tierras por parte de la nobleza mediante un proceso de endeudamiento. No es solamente lo llamativo quiénes son los nuevos propietarios de los medios de producción, o sea, de la tierra, que son comerciantes, pequeños industriales, sino también las formas de explotación que introducen en la tierra. Un método mucho más racional, con nuevas formas de trabajo, nuevas herramientas, nuevas formas de organización del proceso productivo. O sea, que los grandes avances técnicos científicos empiezan a introducirse dentro del marco del proceso productivo. Esto por un lado. El otro, el crecimiento de la industria y el resquebrajamiento de la industria o de las características de la industria artesanal del medioevo. Si lo pensamos en el plano de lo político, ahí hay un hecho fundamental que introduce García Orza, que es esa primera revolución burguesa de la historia, que es la revolución inglesa del siglo XVII. Fíjense e insistimos con esto. García Orza tomó como eje de su reflexión a Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra? Porque es el país donde se da la primera revolución burguesa de la historia, que es esa revolución del siglo XVII, que marca el avance incontrastable de la burguesía como nueva clase social, derrumbando el antiguo régimen. Por otro lado, ustedes saben que Inglaterra es la cuna del capitalismo, y en este sentido es donde se dio una transformación de las relaciones sociales, políticas y económicas que habilitaron el surgimiento de un nuevo modo de producción que caracteriza y atraviesa a toda la modernidad. Marco esto, no pensemos lo político y lo económico de manera totalmente escindida, sino pensémoslo como un conjunto, como una totalidad compleja y contradictoria. Y por último, el pensamiento, o las formas del pensamiento o el plano del pensamiento. Acá algunas cuestiones quiero remarcar. En primer lugar, la crisis
El resquebrajamiento del mundo feudal también habilita nuevas formas de pensamiento que tienen que ver con la recuperación del pasado clásico, con los grandes avances políticos, filosóficos del mundo griego, del mundo romano. Por otro lado, el crecimiento de una mirada antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Una mirada antropocéntrica es que pone al hombre en el centro, el eje pasa a ser el hombre, el ser humano, con lo cual se descorre de una mirada teocéntrica que había caracterizado al medioevo con Dios en el centro. De alguna manera, dicho muy escuetamente, Dios y los santos van perdiendo lugar para que gane lugar el hombre, no la mujer. Y esto también es un dato que nosotros tenemos que pensar a la hora de pensar la modernidad. Pero también en esas transformaciones y en el surgimiento de la ciencia moderna aparecen autores fundamentales como lo son Bacon y Descartes, que aportan a pensar un tipo de conocimiento fundamental porque se basa en algunas premisas que son los puntales de la ciencia moderna. Observación directa de la realidad, experimentación para dar cuenta de lo que yo quiero decir o lo que quiero demostrar. Se afianza ese vínculo entre conocimiento y razón. ¿Qué quiere decir con esto? Empieza a aparecer un tipo de conocimiento que se plantea la cuestión de ser demostrable, que no puede sostenerse en un a priori, y en este proceso de conformación de la ciencia moderna, las ciencias duras, particularmente la física y la matemática, aportan un modelo clave para la construcción de la ciencia moderna. Esto ha sido un resumen muy apretado, muy ajustado, que ustedes tendrán que ir complejizando, pero pensemos también en la conclusión. Y cuando pensamos en la conclusión, ahí hay una conclusión muy fuerte que atraviesa este texto, que es que no se puede entender el surgimiento de la ciencia moderna, tal cual como la conocemos nosotros, si no se calibra, si no se mide el ascenso de la burguesía y la expansión de las formas capitalistas de producción. Poder, dominio y ciencia forman un trípode fundamental. La ciencia hay que pensarla en el marco del desarrollo de la sociedad capitalista y al servicio de este desarrollo. Si no, hay una parte del pensamiento moderno que siempre va a quedar trunco a nuestro entendimiento. Espero que tengan un buen desarrollo con el texto. Saludos y hasta la próxima.